Buenas, bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a hablar de un tema que no está relacionado tanto a lo táctico ni cuanto a la metodología, que es lo que hablamos generalmente en nuestro canal, sino un aspecto que es muy importante y muy relevante y que muchas veces en nuestro caso, en el caso de los entrenadores, no lo tomamos tanto en cuenta antes de comenzar a trabajar en nuestra experiencia y luego vemos la importancia que tiene, ¿no? Que son las dinámicas grupales, la dinámica grupal y el comportamiento en grupos que va a tener los planteles que vayamos a afrontar, que vayamos a tener, que vayamos a entrenar como parte del cuerpo técnico, ya sea bueno como entrenador principal, como asistente, como preparador físico, o bueno, el rol que vayan a tener. Y también dependiendo del nivel, la edad, lo que siempre hablamos, el nivel competitivo, los objetivos que tenga cada plantel, cada grupo, ¿no? Que nos toque abordar, ¿no? En este caso, la definición sería un término sociológico que se refiere a las interacciones, actitudes y comportamientos de un grupo de personas que trabajan en conjunto. Se trata de un proceso de aprendizaje que se basa en la experiencia vivencial de los participantes y que permite profundizar en las relaciones humanas. Las dinámicas de grupo describen las interacciones, las actitudes y los comportamientos de un conjunto de personas que trabajan a la par. El primero en usar este término fue el psicólogo social Kurt Lewin, para describir cómo actúan y reaccionan los grupos ante las circunstancias cambiantes. Las dinámicas de grupo pueden tener distintos objetivos según el contexto en que se realicen, como por ejemplo en el ámbito educativo pueden ayudar a los alumnos a conocerse mejor y a comprender a los demás, evitando conflictos. En el ámbito laboral pueden ayudar a los empleados a conocerse, integrarse y a trabajar en equipo. También pueden ser útiles en procesos de selección de personal o en capacitaciones. Los diferentes tipos de liderazgos. Los diferentes tipos de liderazgos más normales o habituales en los humanos, ¿no? El tipo de liderazgo que vayamos a tener en un plantel, bueno, va a tener que ver con nuestro historial, ya sea si jugamos al fútbol o no, porque nuestro modelo, digamos, de líderes va a estar basado también un poco en eso, es decir, va a estar basado en nuestra historia personal. Entonces va a tener que ver con el carácter, el temperamento, la historia personal que hayamos tenido, el nivel, la edad de los futbolistas que tengamos a cargo, el rol que tengamos en ese grupo, en ese plantel. Y bueno, todos estos factores van a influir, algunos que van a hacer que nosotros vamos a buscar conscientemente y otros van a ser más bien intrínsecos o que van a ser parte de nuestra personalidad. El primero es el autoritario, el líder toma todas las decisiones, controla a sus subalternos y no permite que se cuestionen sus decisiones. Puede ser efectivo en situaciones de crisis o cuando los trabajadores o miembros del grupo no tienen suficiente experiencia. El democrático, bueno, cada uno puede sacar conclusiones acerca de qué tipo de entrenadores conocidos, por ejemplo, son de cada tipo, ¿no? Por ejemplo, el autoritario, por ejemplo, desde hace una época, dos ejemplos muy prácticos y muy comunes son, por ejemplo, Capello en su momento o Van Gaal, ¿no? Eran más bien tildados de entrenadores autoritarios. Y las ventajas y desventajas que tiene ser cada uno de estos, ¿no? El democrático, el líder natural, es elegido por el grupo y satisface sus necesidades. Los líderes democráticos suelen ser comunicativos y motivan a su equipo. Transformacional, que antepone el beneficio del grupo al suyo y busca el apoyo de los miembros para lograr los objetivos. Es una fuente de inspiración y propicia un ambiente de trabajo grato. El emprendedor consulta las ideas y opiniones de los subalternos, pero toma las decisiones finales. El liberal, el que deja más librado, delega la autoridad para tomar decisiones a los subalternos, quien intenta participar menos en la toma de decisiones como líder del grupo, ¿no? El proactivo, que es el que promueve el desarrollo del potencial de las personas, y el audaz, que es el persuasivo, crítico y tiene una mirada positiva, ¿no? Estos son todos diferentes estilos, digamos, de liderar grupos, que algunos pueden tener varias características de estas, ¿no? No solo una, ¿no? Acá damos un ejemplo, vamos a ver un ejemplo de un maestro en este aspecto. Quizás no un entrenador que una vez que se retire le vaya a dejar tanto en lo táctico al juego en sí, a pesar de su gran experiencia y trayectoria que ha ganado todo, pero creo que el fuerte de él se basa en esto, ¿no? En el manejo de los grupos, en el manejo de liderazgos, un entrenador de dilatada trayectoria que ha ganado todo, que ha dirigido los más grandes equipos de Europa y que como futbolista
bueno, jugó, era un muy buen futbolista de selección italiana y lo recuerdo mucho en ese Milan famoso de Arrigo Sacchi, ¿no? Que, bueno, ni más ni menos tuvo a Arrigo Sacchi como, como líder, ¿no? Como líder de grupo y como profesor. Además fue su ayudante también. Tú estás demasiado blando con los jugadores, tienes que usar la frusta. Yo no digo que la frusta puede ser un instrumento muy importante para convencer a alguien. Yo no tengo este tipo de carácter, entonces no soy real en frente a los jugadores. Y cada uno de nosotros en la relación con los otros tiene que ser real. Yo lo que quiero en la relación con los jugadores, con las personas, no quiero estar sobre de ellos, pero también bajo. Quiero tener una relación al mismo nivel. Entonces, pero un entrenador no puede decir a un entrenador tú tienes que estar más tranquilo. A veces hay entrenadores que se mueven de forma distinta de mí, pero yo le respeto porque tienen este tipo de carácter y tienen que mostrar su carácter. No pasa nada. Bueno, ahí muestra un poco el tipo de liderazgo que él ejerce en los grupos, en sus grupos, que le ha dado mucho éxito. Es un entrenador muy respetado, muy querido por sus futbolistas. Acá vamos un ejemplo, otro ejemplo de Rüdiger hablando sobre Carlo Ancelotti, ¿no? Cuando fiché por el Real Madrid solo llevaba unas horas en nuestra nueva casa con mi familia, estábamos haciendo una barbacoa, hasta que de repente sonó el timbre. Abrí la puerta y frente a mí estaba Carlo Ancelotti. Un momento de asombro. Se sentó a nuestra mesa, comió con nosotros y conoció a mi familia. Muy normal, muy realista. Estuvo 2 horas y hablamos de todo. Soy sincero, nunca había experimentado algo así. Ningún entrenador había hecho algo así por mí. Después de unos meses con él, tengo que decir que cuando se trata de tratar con jugadores, Ancelotti es intocable. Don Carlo, una leyenda de los entrenadores. Trabajar con él todos los días en el club más exitoso del mundo es maravilloso. Ahí está el testimonio de Antonio Rüdiger, ¿sí? Hablando del tipo de liderazgo que tiene y la cercanía que tiene Carlo Ancelotti con sus futbolistas, ¿no? Aquí ya vamos a tocar un tema que influye en todo esto de la dinámica grupal, que la verdad que me pareció excelente. Es el actual director de las selecciones uruguayas, de la AUF, Jorge Giordano, hablando de el vínculo que tiene hoy el futbolista de hoy. Un aspecto que nosotros nos dimos cuenta ya hace algunos años y era tema de diversas discusiones con colegas, ¿no? Con entrenadores, cómo ha cambiado ese vínculo que tienen los futbolistas entre sí y a su vez con el cuerpo técnico. ¿El vínculo con el jugador ha cambiado mucho? Muchísimo, muchísimo. Muchísimo porque son generaciones nuevas, son generaciones de 2, 3 pantallas. El vínculo ha cambiado muchísimo y también si queremos seguir gestionando un grupo como se gestionaba en los años 80, seguramente tengamos dificultades. También aclaro, no estoy diciendo que haya cambiado para mal y que... No, está claro. Es otra manera y lo que tenemos que adecuarnos a esa manera somos nosotros. El razonamiento de estas generaciones, el porqué de estas generaciones, no es más como es así porque es así, hay que tener un fundamento y creo que a estas generaciones ante lo único que se rinden es ante el conocimiento. Cuando ellos comprueban que la persona que está al frente tiene conocimiento, se abren, se entregan. Pero estas generaciones, si vos no le comprobás que hay un conocimiento por detrás de lo que estás haciendo, es muy difícil que las puedas conquistar. Como que antes la autoridad por sí misma ya se imponía. Sí, totalmente, pero ahora sí hay un respeto al que lidera, obviamente, eso se mantiene, pero hay una repregunta de por qué, y ante esa repregunta, si no tenés una fundamentación, no lo convencerás. Aspecto muy importante y muy clave de la cual habla Giordano, ¿no? Que es que el futbolista de hoy, moderno, digamos, el actual, no solo hay que tener una autoridad sobre él, sino que además hay que convencerlo, hay que seducirlo con la información para que responda. De lo contrario, será imposible.
Aspectos relevantes observados en el proceso grupal. Bueno, estos son los aspectos que, entre muchos otros, ¿no? Algunos simplemente que puse que vemos en todos estos procesos grupales, ¿no? La interacción que va a haber entre todo el grupo y a ello incluimos también el cuerpo técnico, desde fisioterapeutas, desde médicos, desde bioanalistas, desde asistentes sociales o psicólogos, bueno, dependiendo de la preparadores físicos obviamente, pero preparadores de arqueros o de porteros, la interacción que va a haber en todo ese grupo y también con los directivos, la construcción de códigos y significados de ese grupo, se van a construir códigos y significados que van a ser para ese grupo solamente y en ese momento, en ese lugar y en ese momento, el desarrollo del sentido de pertenencia que va a tener ese grupo en ese lugar, nuevamente, la creación de una realidad. Esto también ocurre en los grupos, se genera una realidad, nuevamente tomando en cuenta todo este contexto, el aprendizaje de la aceptación del otro que se va convirtiendo en el nosotros, ¿sí? La instalación de la esperanza, se va generando una esperanza, una expectativa de lo que va a ocurrir, de lo que para qué se busca y lo que va a ocurrir, y el universalismo, que es nuevamente similar a la aceptación del otro, ¿no? Es convertir lo individual en lo colectivo, ¿no? En lo grupal, ¿no? Estos son aspectos que se ven en los procesos grupales, ¿no? Desde el punto de vista sociológico y psicológico. Los referentes en los grupos, un aspecto también muy importante. Los referentes en los grupos son personas que destacan en un ámbito específico y pueden influir en las actitudes, creencias y comportamientos de los demás. Referentes en una organización son componentes grupales que destacan por su liderazgo, influencia o conocimiento. Pueden ser aliados estratégicos para gestionar o transmitir mensajes a los demás compañeros. Ahora vamos a ver un ejemplo que habla Mourinho de los referentes, ¿no? Que serían los capitanes, los líderes, ¿no? La autoridad no se impone, el otro te la debe dar. Juan Malillo, ¿no? Asistente de Guardiola en el Manchester City, entrenador de diversos equipos y mentor de Guardiola en sus inicios, que fue entrenador de él también en México. José Mourinho, aquí tenemos una anécdota de lo que es un liderazgo de los referentes y los liderazgos que tienen que tener en el plantel ya a partir del cuerpo técnico, ¿sí? Por debajo del cuerpo técnico, no por debajo, pero después, aparte del cuerpo técnico, los liderazgos que van a ocurrir en ese grupo. Tuve capitanes que no eran líderes. Tuve uno en el Porto, Jorge Costa. Un día íbamos perdiendo un partido contra un equipo llamado Belenenses. Íbamos perdiendo 2-0 en el entretiempo. Iba caminando a los camarines y todos vieron que estaba furioso. Cuando iba a entrar a los camarines, Jorge Costa me dijo: espera fuera 2 minutos, por favor. Entró, cerró la puerta e hizo el trabajo sucio por mí. Luego abrió la puerta y me dijo: entrénanos, porque en el camarín hizo todo lo que yo habría hecho. Ganamos 3-2. Él era defensor central. Nunca había anotado goles en su vida. Ese día anotó 2. Capitán y líder es una diferencia muy grande. No puedes comprar líderes, no puedes fabricar líderes. Y cuando los tienes, tu equipo está un paso por delante. Esto es un poco lo que nosotros cuando lideramos un grupo, en el caso del cuerpo técnico, localizar o identificar a los líderes y apoyarnos en cierta forma sobre ellos, que también nos van a ayudar a llevar el grupo. Generalmente son los referentes, los líderes, futbolistas con más experiencia, aunque pues no tiene por qué serlo, pues puede ser un futbolista joven, con determinados atributos de temperamento, de personalidad, pero a su vez también que son líderes positivos también, ¿no? Que eso también es muy importante y que esos líderes tienen que tener unas características en su personalidad global determinadas, ¿no? No es cualquiera, porque muchas veces sucede que algunos futbolistas se creen ser líderes, pero realmente los compañeros no los perciben como tales. Aquí vemos otro ejemplo de Manuel Pellegrini, otro entrenador de dilatada trayectoria, exitosa trayectoria en muchísimos clubes, tanto como Real Madrid, Manchester City, Villarreal, ahora está en el Betis, hablando de estos aspectos, ¿no? Va a tener una autoridad
liderar sobre un grupo hay que tener una preparación muy importante. Traté de prepararme en cada uno de los aspectos dentro de lo más que pudiera, de tal manera cuando tuviera un requerimiento de un jugador, que el jugador sintiera que había una persona al frente preparada. Y para convencer hay que aceptar errores, hay que demostrarle, hay que estar en conversaciones, hay que estar con una serie de factores en forma constante, porque no es un jugador, son 25 jugadores que a través del convencimiento y a través del ejemplo y a través de la autoridad va uno tratando de convencerlo cuál es la mejor manera de actuar como grupo. No sé si están todos los técnicos capacitados para poder ejercer el liderazgo a través de la autoridad, si realmente tienen la preparación como para hacerlo. Sí, ahí vemos lo que lleva, él habla de la preparación, ¿no? Para hacer, para tener liderazgo dentro de un grupo y además las condiciones individuales naturales que tenga. Y luego vamos a ver la diferencia entre el comportamiento de referentes, cómo lo enfoca Luis Enrique, intentando hacerle ver a Kylian Mbappé de su rol de liderazgo en el grupo, que más allá de lo deportivo, de lo táctico, ¿sí? De que bueno, él tiene un rol de liderazgo y debe servir como ejemplo eh, para sus compañeros, mientras que Ancelotti no lo utiliza como tal, ¿no? Quizás no lo perciba como tal, quizás porque sea nuevo en el grupo, bueno, pueden ser muchísimos factores, pero la diferencia entre uno y otro es clave, ¿no? Es muy importante y vemos también el temperamento y el carácter de cada entrenador, ¿no? Por eso decíamos hoy que eso va a depender de las condiciones que tiene cada individuo, ¿no? No solo aspectos del ideal, sino también de su temperamento y su carácter, su personalidad. Como Ancelotti tiene otra personalidad muy diferente también y otra forma de manejar los grupos, ¿no? Tú tienes que dar ese ejemplo, primero como persona y como jugador, de ir a presionar. Vas a tener a Cubarsí, vas a ser tú el que marca a Cubarsí. A Cubarsí y a Ter Stegen. ¿Usted qué le exige a Mbappé a la hora de presionar? Que marque goles. Pero más que presionar, Sí, prefiero que marque goles que presione. ¿Sí? También hay componentes de información aquí, ¿no? En este caso, que él no busca que el futbolista, en este caso Mbappé, se desgaste tanto físicamente, pero también hay un rol diferente al rol que cumplía Mbappé en el PSG, ¿no? Aparte de la información, digamos, que es que él no busca tanto que se desgaste presionando, ¿no? Y aquí, bueno, él habla otra vez usando a Ancelotti como ejemplo, que creo que es un gran ejemplo para todo este tipo de aspectos, cómo él distingue lo que es el ser con el rol, la función del trabajo que tiene él, ¿no? Cuando él habla con el futbolista, le explica que él está hablando con el futbolista, no está hablando con el ser humano. Y él cuando tiene que tomar las decisiones también las toma como entrenador, como persona, no tiene nada que ver. Y eso es algo que los futbolistas sucede muchísimo hoy en día. Los futbolistas no saben diferenciar, ocurre lamentablemente mucho hoy en día, especialmente los futbolistas jóvenes, entre la información, ¿no? y el papel o el rol que tiene cada uno y lo personal, que no pasa por lo personal, ¿no? Sino que son aspectos del trabajo y de la profesión y la información. Yo hablo siempre con las personas. Hablo siempre con las personas que juegan fútbol. Yo no quiero hablar con el jugador, porque hablo con una persona que juega al fútbol. Yo no soy un entrenador. Yo soy una persona que trabaja como entrenador. El entrenador no soy yo, es mi trabajo. Yo soy una persona. Entonces, yo siempre quiero hablar con las personas. A veces esto se confunde un poco, porque yo pongo en el banquillo el jugador, no la persona. La persona, si tú eres profesional, si tú me respetas, yo te respeto, tú nunca vas al banquillo. Para mí tú eres siempre el top. Si tú eres capaz de respetar, para mí tú eres top. El jugador va al banquillo. Los jugadores tienen un poco de dificultad a entender esto, ¿no? Pero esto es lo que pienso, esto es lo que pienso. Y le digo a los jugadores como broma, le digo, enfádate con el entrenador, no enfadarte con Carlos, porque no es Carlos que te mete al banquillo, es el entrenador.
Creo que más que claro, ¿no? Creo que muestra aparte la inteligencia emocional de Carlo Ancelotti en la comunicación que tiene con el futbolista, lo cual, bueno, demuestra nuevamente, ¿no? Un clase A. Creo que si no es el mejor, anda muy cerca y creo que explica mucho el gran éxito que ha tenido, aparte de, bueno, de los grandes equipos que ha dirigido también, ¿no? Entrenado. Y un entrenador que, a pesar de su experiencia y trayectoria tan dilatada, mantiene plena vigencia, es el actual campeón de Europa a nivel de clubes, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado el video. No se olviden de darle un like, si no se han suscrito, háganlo, así podemos seguir subiendo material para todos los entrenadores y gente que trabaja relacionada al fútbol. Les mando un saludo y estamos en contacto. Está mi correo electrónico, cualquier cosa, alguna sugerencia o alguna duda. Hasta pronto, adiós.